Buenas tardes, queridos compañeros de LinkedIn. Vamos entonces a pasar a la tercera parte de nuestro estudio de el StateTech. Hoy vamos a ver lo que es la simulación, el capítulo de simulación. De simulación es mirar cómo nos varía el StateTech cuando cambiamos diferentes variables. Cambiamos una y miramos cómo se comportan las otras variables. Esto es un análisis multivariado. Esto no es un análisis de decir velocidad versus tiempo o espacio versus tiempo, que son análisis de dos variables. Aquí intervienen varias. Entonces, cuando eso se hace, uno normalmente deja las otras tres variables, les deja constante y uno varía una sola. Hoy en esta simulación vamos a variar lo que es el costo de producción en porcentaje en la primera parte, y luego vamos a variar el precio, y variando el precio de venta del crudo, entonces miramos cómo varía el porcentaje en el costo de producción y cómo nos varía el StateTech, ¿sí? Y a ver cómo están relacionados y qué tan sensible es el cambio en uno al cambio en el otro. Entonces, una cosa muy importante para tener en cuenta aquí hoy es de que hay que recalcar de que el StateTech siempre se hace es por campo. La ley dice que son 5.000 barriles o la producción escalonada que sea para cierto valor de regalías. Entonces eso es lo que vamos a mirar ahora. Vamos a hacer como una simulación en general, y vamos a hacer luego una al final de la clase para un campo en particular, un campo X que se ajustaría aquí al territorio colombiano. Bueno, entonces vamos a darle comienzo a esto. Gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar las simulaciones versus el StateTech, que es la tercera parte de nuestra exposición. Vamos a generar estas dos columnas, que es costo de recobro, cuando varía el costo de recobro, cómo nos varía el porcentaje del StateTech. Para eso entonces venimos aquí al simulador. Como ya lo conocen, parte de un precio del petróleo de $60 el barril, un costo de recobro de $17,50 el barril, unas regalías de $12,50 en porcentaje, costo de recobro de una tercera parte después de descontar regalías, que es este valor que está acá. Es la tercera parte de este valor, 33,33%. Ganancia para Ecopetrol, un 50%. Ingresos sobre la renta y otros, impuestos sobre la renta y otros, sería del 30%, para un StateTech total de el 71,18%. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es comenzar a variar el precio del petróleo y a ver cómo se nos comporta el StateTech. Entonces comenzamos con 100%, $100 el barril, nos daría de 7,30. Seguimos con 90, nos daría de 70,43, 80, nos daría de 70,60, 70, nos daría de 70,83, 60, nos daría de 71,18, que es el valor normal con el que inicializamos el simulador. 50, 71,33,
40, 72,78, 30, 75,50, 20, nos daría ya de un 100%, y así sucesivamente. Este caso típico que estamos mostrando acá, que se ha dado y que se da en Colombia, sería para un precio de crudo de $60 el barril. Este podría ser un contrato E&P que esté produciendo por encima de los 5.000 barriles diarios, el campo. Recuerden que esto es por campo, sería un 12,50 de regalías, 12,50% de regalías, un precio normal de $60 el barril, que es este precio. Acuérdense que está por debajo del Brent, hay que restarle unos 6, 8 dólares, y que Ecopetrol esté participando con ese contratista en un 50%. Es un caso típico que se da en el contrato E&P o contratos de nueva concesión. Los impuestos, sí, normalmente vamos a colocar impuestos de la renta y otros 30%, pero de momento todo esto lo vamos a dejar, no vamos a sensibilizar sino lo que es los precios del crudo y el porcentaje en el costo de recobro. Entonces aquí ya se nos genera esta tabla. Aquí esta tabla está en porcentaje de costo de recobro. La simulación que hice es para la siguiente tabla, pero ahora nomás vamos a trabajar con porcentaje de costo de recobro. A ver qué pasa. Entonces, manteniendo las variables constantes y cambiando solo el costo de recobro, tenemos lo siguiente. Al aumentar el costo de recobro, aumenta el stake take. Es la primera conclusión. Al aumentar el costo de recobro, aumenta el stake take. Pero no es que aumente mucho tampoco, como dice acá. De la mitad para abajo, acercándose a cero, el stake take es muy poco sensible al cambio en el costo de recobro, mientras que de la mitad para arriba hasta el 100% varía en casi 30 unidades. Aquí pueden ver usted, a medir del 50% al 100% en el costo de recobro, el stake take nos aumentan 30 unidades, pero el 50 hacia abajo, el costo de recobro en porcentaje, nos disminuye apenas en 3 unidades. Es sensible el stake take, pero para altos valores de costo de recobro, porque ahí se nos empieza a empinar la curva. Obviamente el valor cero en el costo de recobro no ocurriría en la realidad, y la curva convergería al valor que le correspondería para cierto país o región, 70%. Este valor cero en el costo de recobro yo puedo interpretar como si un tercer jugador subsidiara el proyecto E&P. La idea es siempre inicializar el simulador con un costo de recobro del 33%, es decir, la tercera parte del restante después de descontar regalías. Este es el valor que debe de quedar, siempre para no confundirse luego. Es nuestro punto de partida, nuestra referencia. Del 20% al 50% es el rango en porcentaje que yo considero que podría variar el costo de recobro en condiciones normales, favorables de mercado. Como este valor es en porcentaje, va a llegar el momento en que si el precio del crudo se acerca demasiado al punto de equilibrio, el contratista va a comenzar a perder plata y el único que ganaría sería el Estado. Por eso el stake take se nos hace del 100%. Sí, quiere decir que cuando el costo de recobro se nos hace del 100%, el stake take se nos hace del 100%. Lo que quiere decir es de que solamente se está ganando el Estado, único que está ganando. Este es el rango que yo consideraría saludable. Vean, miren que en ese rango el stake take no varía mucho, del 20 a un 50% en el costo de recobro. Para que no se vayan a perder después de que se use el simulador,
se debe de volver a dejar con todos los valores de entrada y de este modo mantener nuestro punto de referencia constante y así poder hacer las respectivas comparaciones cuando se cambien los escenarios. Esta es la tabla que yo generé, pero ya fue variando precios del crudo, mirar cómo nos variaba el costo de recobro en porcentaje y mirar el state take. Como les digo, para mi opinión personal, los precios del crudo van a estar favorables para todo el mundo, contando con los de fracking de 40 al 80%. Va a haber empleo, va a haber armonía. Y todo esto se puede mantener en este rango usando las leyes de oferta y demanda. Bueno, ustedes pueden ver que en ese rango de 80, de precios de 40 a 80 dólares el barril, el state take nos varía muy poco. Conclusión: a medida que el precio del petróleo se acerca al precio de costo de producción, el porcentaje de este se nos hace más alto y el state take tiende a aumentar en pocos puntos. Esto para rangos normales de precios del 20 al 50% en el porcentaje de los costos de producción, ya lo habíamos dicho, como lo muestra la tabla 1A y 1B demarcado en azul. Entonces, después de dicho análisis numérico, podemos considerar que el state take es casi que constante para ciertos rangos de precios y porcentajes de costos de producción resultantes. Ya lo habíamos dicho. Se puede observar que cuando el precio del crudo está unos pocos dólares por encima del costo de producción, la curva del state take comienza a empinarse y los costos de producción y el state take se nos hace del 100%. Eso a pesar de que todavía el precio del crudo está en 20 dólares el barril y no llega al costo de producción, que es 17,50, y el inversionista comienza a perder plata porque no hay renta petrolera. De ahí en adelante, cualquier pequeña variación del precio del petróleo por debajo del costo de producción nos da valores por encima del 100% para el costo de recobro y el state take, y este último también aumenta abruptamente por encima del 100%, tendiendo a infinito. Aquí está muy claro, ¿verdad? Se nos va acercando al costo de producción poco a poco. En estos pocos barriles ya vemos que cuando nos pasa aquí a 20 dólares el costo de recobro se nos hace ya del 100%, el state take, y del costo de recobro state take se nos hace el 100%, y ya de ahí en adelante comienza a perder plata y ya de ahí en adelante cualquier disminución por debajo empieza a aumentarnos el state take abruptamente por encima del 100%. Ahí ya todo ya vamos a pérdida. Conclusión: cuando la empresa Ecopetrol no participa del proyecto EMP, la ganancia para Ecopetrol se nos hace cero. Y note que la casilla del Estado se hace también cero, ya que lógicamente si Ecopetrol no participa del riesgo, entonces el Estado no recibe ingresos por ese concepto y el state take se reduce al 42,35%, algo bastante lógico, ya que el state take solo está recibiendo por concepto de regalía e impuestos. Hay que aclarar que cuando se simula este panorama, las demás variables permanecen constantes. Entonces pasamos al simulador, lo tenemos inicializado. Entonces vamos a variar nomás, vamos a quitarle la ganancia de Ecopetrol, que en este momento está del 50%. La bajamos, no está participando con esta empresa asociada en concesión. Entonces le dejamos cero. Miramos cómo se nos comporta el state take. Ya baja por encima del 42,35%, menos de la mitad estaría recibiendo el Estado. Y si le bajamos, y si produce ese campo en particular, produce menos de 5.000 barriles diarios,
entonces quedaría en 8%, pero si es un crudo pesado, quedaría del 6, se reduce en un 75% y nos quedarían unas regalías del 6%. Entonces, aquí pueden ver en esos campos en particular cómo nos estaría variando el state take. Ese campo en particular, esos campos estarían recibiendo el 40%, el estado, el state take sería el 40%. Bueno, para que no vaya a haber confusión en el manejo del simulador, estos serían los datos de entrada para inicializarlo. Datos de entrada para inicializar el simulador. Precio del barril, $60. Costo de recobro, $17,50 el barril. Regalías y otros, $12,50 el barril. Ganancia para Ecopetrol o participación en ese contrato, que es lo mismo que es lo que está participando, sería el 50%. Impuestos sobre la renta, 25%. Y otros impuestos, 5%. El state take resultante sería del 71%. Entonces, hasta acá quedaría terminada el fin de la tercera parte A. Ya en el transcurso de una semana les estaría rindiendo el siguiente informe de la parte B, de lo que son las simulaciones. Bueno, entonces gracias por la atención prestada y espero que les haya gustado las simulaciones que hicimos, ¿no? Recuerden que como son varias variables, eso tiene una gama, una dispersión. Son varios puntos ubicados en un plano multidimensional. Entonces, más adelante vamos a ver cómo empezamos a obtener resultados que se le salen a uno la lógica. Por lo mismo este análisis de variable tocó hacerlo porque hay veces que nos dan resultados que se nos salen de lo que uno espera, ¿sí? Bueno, entonces muy amables y nos vemos en la próxima exposición, que es la segunda parte de esta, y ya hablaremos al respecto. Esa exposición va a tratar sobre un panorama de comparación entre contrato de asociación, concesión y qué pasaría ahí y otras situaciones. Bueno, entonces estamos hablando, muy amable, gracias. Espero que les esté interesando el asunto. Gracias.